No estamos acostumbrados a dar buenas noticias, sobre todo últimamente, pero en esta ocasión hay motivos más que sobrados. El Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación y un buen número de alcaldes han pactado iniciar de forma inminente los estudios de viabilidad e informativo para acometer el ferrocarril del litoral, un titular muy grandilocuente y esperado en Málaga que hay que tomar con cautela y que analizamos en este vídeo. Era muy esperada desde que se anunció la reunión política al más alto nivel para afrontar los proyectos de transporte más reclamados del área de Málaga, incluyendo por supuesto el tren litoral, del que hemos hablado no pocas veces en el canal, con un acuerdo alcanzado y que se ha calificado como histórico y donde todas las partes han asegurado sentirse satisfechas. Un milagro viendo los tiempos en los que estamos, y que ha marcado la hoja de ruta técnica y administrativa necesaria para que algún día pueda ser realidad un tren que recorra la costa malagueña y llegue incluso hasta el campo de Gibraltar. Otra de las novedades, pues entre los asistentes había varias entidades y alcaldes de la provincia de Cádiz. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Entre esos asistentes se encontraban el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, la consejera de Fomento andaluza, Rocío Díaz, el presidente de la Diputación, Francis Salado, o el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Y entre los acuerdos destacan el compromiso del Ministerio de Transportes para acometer de manera inminente primero el estudio de viabilidad y posteriormente licitar el estudio informativo de un modelo de tren para la costa, un proyecto que hasta antes de ayer, como quien dice, se valoraba como imposible o inviable, si bien hay que ser cauteloso, pues un estudio de viabilidad, por definición, podría echar al traste dicho proyecto si lo considera demasiado caro o complejo. Respecto a los plazos, la primera fase, el estudio de viabilidad, comenzará a redactarse de forma inminente y está previsto que concluya antes de final de año. Algo también a destacar, ya que estamos acostumbrados a que dichos estudios se alarguen incluso años, mientras que la licitación del estudio informativo se hará una vez que concluya la fase anterior, a partir de principios de 2025, igualmente muy temprano para lo que vienen siendo este tipo de fases, algo posible al haberse consensuado un grupo de trabajo con el gobierno andaluz y los alcaldes, contrastando los resultados de los estudios de la Junta y los ayuntamientos para definir el modelo de tren, es decir, que no se parte de cero, destacándose un paso muy celebrado, el incluir en estos proyectos un posible trazado ferroviario que llegue desde Nerja hasta Algeciras, otras de esas reclamaciones históricas y que también hemos tratado en vídeos del canal y que por tanto va más allá de lo hasta ahora planteado como prioridad, el tramo entre Fuengirola y Estepona. De todas formas, y a pesar de lo relevante del acuerdo, no es más que un punto de salida a lo que está por venir, ya que hasta que no se ejecuten los estudios no se sabrá gran cosa, como por ejemplo el tipo de ferrocarril por el que se apostará, si cercanías, altas prestaciones o mixto, así como el recorrido, características del mismo o paradas. Además, se ha dejado claro que teniendo en cuenta la complejidad de lo que queda por hacer, el tren es una apuesta a largo plazo y se necesitan también medidas a corto y medio plazo, por lo que se mejorarán los servicios de autobuses urbanos e interurbanos, que es competencia autonómica y municipal, donde se crearán varias mesas de trabajo, con representantes de todas las instituciones para abordar esas mejoras. La próxima cita está prevista a comienzos del año que viene y en donde ya se espera tener datos e informes concretos para continuar avanzando. Paralelamente a los proyectos como el tren litoral o de la costa, también se abordarán soluciones como la bonificación de la AP7 o los problemas de movilidad y accesibilidad de la autovía A7 y soluciones a la saturación de los accesos desde las rondas a varios puntos o al aeropuerto, además de las mejoras de la actual red de cercanías, con trenes de mayor capacidad, recrecimiento de apeaderos, más frecuencias o implantar servicios nocturnos.
Las reacciones en la zona no se han hecho esperar, en especial de aquellas organizaciones que han peleado por dar pasos al frente en estos temas, como la plataforma Infraestructuras Málaga, a los que tuvimos en una entrevista en el canal, los cuales han celebrado los pasos dados aunque manteniendo la cautela. Si bien tenemos que resaltar que hasta hace muy poco hablar de avances en estos proyectos, incluso acuerdos como este, hasta reuniones de tal nivel, era poco menos que utópico, por lo que estos avances, siendo todavía muy básicos, son pasos muy relevantes a los que habrá que seguir muy pendientes. Ojalá sea el comienzo real de un cambio de paradigma en una zona que ha vivido demasiado de espaldas al transporte sobre raíles, pero que ya ha dicho basta y parece comenzar una nueva etapa, no sin cautela, pero que ojalá pronto aporte importantes novedades. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.